todos, bienvenidos al video de hoy aquí en Nebula Sci-Fi, tu canal de historias de sci-fi, creepypasta y terror espacial. Antes de empezar, dime en los comentarios de dónde eres y a qué hora estás escuchando. Si quieres apoyar el canal y ayudar a que siga existiendo, puedes invitarme un café. Las instrucciones están en el comentario fijado. Si no puedes, no hay problema. Simplemente deja tu like en este video y suscríbete si eres nuevo por aquí. Ahora sí, vamos con el video. Jamás he logrado desprenderme del eco de aquel silencio. El silencio que precedió al grito del universo. Aún ahora, en la quietud artificial de mi reclusión autoimpuesta, con Neo Alexandria brillando como una herida fosforescente en el horizonte de 2098, ese vacío resuena en los intersticios de mi cordura. Dicen que el tiempo cura todas las heridas, pero hay verdades que no cicatrizan, se enquistan, emponzoñan el alma hasta que uno mismo se convierte en una reliquia viviente de un terror que las palabras apenas pueden profanar. Mi nombre es Dr. Soren Calloway, y una vez fui un hombre de ciencia, un astrofísico que cartografiaba nebulosas y teorizaba sobre la conciencia con la arrogante certeza de quien cree que el cosmos puede ser desvelado, pieza por pieza, como un intrincado mecanismo de relojería. ¡Qué ingenuidad la nuestra! ¡Qué ceguera tan profundamente humana! Recuerdo los pasillos pulcros y asépticos del Instituto Ethelburg para estudios cosmológicos avanzados. Un faro de la razón en un mundo que había conquistado casi todas las fronteras físicas. Habíamos erradicado enfermedades que antaño diezmaban poblaciones. Nuestras ciudades flotantes desafiaban la gravedad, y la mente humana se interconectaba a través de redes neurales que tejían una sinfonía de conocimiento colectivo. Sin embargo, bajo esa pátina de progreso y omnipotencia tecnológica, persistía el antiguo anhelo, la pregunta primordial que ninguna ecuación había logrado responder. ¿Estamos solos? ¿Qué o quién pulsa en el corazón insondable de la existencia? Era esta sed la que alimentaba el fuego en los ojos de la doctora Mary Selwood, una figura tan brillante como peligrosa en su mesiánica convicción. Fue ella quien me atrajo al proyecto Eco Cósmico. Su visión era tan audaz como aterradora: utilizar el resonador cronoespacial nosférico, el RCEN, una maravilla de la ingeniería que prometía no solo observar las profundidades del espacio-tiempo, sino proyectar la conciencia humana a través de sus pliegues más recónditos. Soren, me dijo una tarde, su voz apenas un susurro cargado de una fervorosa anticipación, mientras el sol artificial de Neo Alexandria teñía de ámbar los planos holográficos del resonador. Imagina trascender la carne, tocar el tejido mismo de la creación, no como meros espectadores, sino como participantes. Su entusiasmo era contagioso, pero incluso entonces, una astilla de inquietud se clavó en mi espíritu, una sombra que se alargaría hasta devorarlo todo. Mi propia búsqueda era más íntima, más dolorosa. La pérdida de Isla, mi esposa, una artista cuya alma parecía vibrar en sintonía con las armonías ocultas del universo, había dejado en mí un vacío que la ciencia no podía llenar. Sus lienzos, llenos de espirales cósmicas y formas que parecían susurrar secretos ancestrales, eran un recordatorio constante de lo poco que realmente entendíamos. Quizás en la promesa de Elwood, en la audacia del RCEN, vislumbré una forma de acercarme a esas respuestas que Isla parecía intuir con tanta naturalidad, una forma de encontrar un eco de su presencia en la vastedad que tanto la fascinaba. Era una debilidad, lo sé, una vulnerabilidad que Maris, con su aguda percepción de las flaquezas humanas, supo explotar.
El Aethelburg se alzaba como un templo de la nueva era, sus torres perforando un cielo perpetuamente crepuscular, producto de los escudos atmosféricos que nos protegían de una tierra cada vez más inhóspita. Dentro, el aire olía a ozono y a la fría esterilidad de la maquinaria avanzada. El RCEN ocupaba el núcleo del instituto, una esfera de superconductores y cristales exóticos que zumbaba con una energía contenida, como una bestia durmiente. Pasábamos días y noches calibrando sus intrincados sistemas. Cada ajuste una nota en la sinfonía que esperábamos dirigir hacia lo desconocido. La promesa era la trascendencia, el conocimiento último. Nadie nos advirtió que algunas puertas, una vez abiertas, no pueden volver a cerrarse. La doctora Elwood hablaba de Dios no en el sentido teológico tradicional, sino como una inteligencia fundamental, una arquitectura consciente subyacente a toda realidad. Creía que el proyecto ecocósmico era el siguiente paso evolutivo de la humanidad, un diálogo con el Creador. Yo, más pragmático, o quizás más cobarde, solo esperaba encontrar alguna lógica, algún patrón que diera sentido al caos aparente de la existencia y, en el fondo de mi corazón, al dolor persistente de la ausencia de Isla. Veía sus ojos en las constelaciones que estudiaba, su risa en el murmullo de los datos que el universo nos enviaba. El equipo era una amalgama de las mentes más brillantes del planeta, cada uno un especialista en su campo, pero todos unidos por esa ambición prometeica. Entre ellos destacaba el doctor Keaton Morrell, un bioético cuya función era asegurar que nuestra audacia no cruzara ciertas líneas infranqueables. Sus ojos, a menudo cargados de una preocupación que contrastaba con el optimismo general, eran un recordatorio constante de los riesgos inherentes a nuestro empeño. ¿Y si lo que encontramos allá afuera no desea ser encontrado, Soren?, me preguntó una vez, su voz baja, mientras observábamos el RCEN pulsar con su luz interna. La preparación para la primera proyección noosférica fue meticulosa, casi ritual. Cada sensor, cada algoritmo fue revisado hasta la extenuación. La atmósfera en el laboratorio era una mezcla de excitación febril y una tensión palpable, como la calma que precede a una tormenta de proporciones cósmicas. Recuerdo mirar mi reflejo en la superficie pulida de una consola y ver a un hombre al borde de algo, aunque entonces no sabía si era un precipicio o un umbral. La normalidad, esa ilusión confortable que construimos para protegernos de lo inmenso, estaba a punto de resquebrajarse, y así, con el peso de incontables expectativas y el susurro persistente de mis propios fantasmas, nos preparamos para pulsar el botón que, creíamos, nos llevaría a las estrellas. No imaginábamos que en realidad estábamos a punto de invocar algo mucho más antiguo, mucho más vasto y sobre todo mucho más indiferente a nuestros pequeños anhelos humanos. ¿Cómo podríamos haberlo sabido? ¿Cómo se prepara uno para mirar el rostro de lo absoluto y no desintegrarse en el acto? El aire en la sala de control del RCNN vibraba con una tensión casi eléctrica, una antesala tangible al salto hacia lo desconocido. La doctora Elwood, con una serenidad que bordeaba lo fanático, supervisaba la secuencia de activación desde la consola principal, sus dedos danzando sobre las interfaces holográficas con una precisión hipnótica. Yo, junto a Keaton Morrell y un puñado de técnicos escogidos, monitorizaba los signos vitales del primer voluntario, un joven neurofísico llamado Alistair, cuya conciencia estaba a punto de ser el primer anzuelo lanzado a las profundidades del océano cósmico. Recuerdo el zumbido creciente del resonador, un bajo profundo que parecía resonar directamente en la caja torácica,
afinando el universo a una nueva frecuencia, iniciando proyección noosférica en 3, 2, 1. La voz sintética del sistema rompió el silencio expectante. Las luces del laboratorio disminuyeron, dejando solo el resplandor azulado de las pantallas y el brillo interno del RCEN, que ahora pulsaba con una intensidad creciente, como un corazón artificial a punto de bombear un alma a través de dimensiones. En el monitor principal, los patrones neurales de Alistair, antes estables, comenzaron a fluctuar erráticamente, dibujando picos y valles que desafiaban cualquier interpretación convencional. Un sudor frío me recorrió la espalda, a pesar de la temperatura controlada de la sala. Algo en la crudeza de esos datos me gritaba que estábamos jugando con fuerzas que apenas comenzábamos a intuir. Los primeros segundos transcurrieron en una agonizante quietud, solo rota por el susurro de los sistemas de refrigeración y nuestras respiraciones contenidas. Luego, la voz de Alistair, filtrada a través del comunicador neural, llegó distorsionada, fragmentada, como si luchara por atravesar un abismo de estática. Veo colores. No son colores. Un jadeo. Geometrías imposibles se pliegan sobre sí mismas. Su descripción era un balbuceo incoherente, el lenguaje humano desmoronándose ante una percepción que lo excedía. Maris se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una intensidad febril, murmurando para sí misma: «Lo sabía, está funcionando». Keaton, a mi lado, frunció el ceño, su rostro una máscara de creciente preocupación. «Soren, los niveles de estrés psíquico de Alistair están fuera de escala. Sugiero abortar la proyección». Antes de que pudiera responder, la voz de Alistair regresó, esta vez con un filo de pánico apenas contenido. «Hay algo, una presencia, vasta, fría». Silencio. Luego, un sonido que heló la sangre en nuestras venas. Una especie de siseo gutural, inhumano, que pareció emanar no solo del comunicador, sino de la propia estructura del RCEN, como si el dispositivo mismo estuviera intentando articular una palabra alienígena. Maris palideció visiblemente por un instante, pero se recompuso con rapidez. «Mantengan la proyección», ordenó, su voz firme, aunque una leve vibración traicionaba su tensión. «Alistair, describe lo que percibes. Necesitamos datos». Pero Alistair ya no respondía con palabras, solo gemidos ahogados y una serie de clics rápidos, como si sus dientes castañetearan incontrolablemente. Los sensores biométricos se dispararon, alertando de una taquicardia extrema y una actividad cerebral que bordeaba la convulsión. Fue entonces cuando ocurrió el primer evento verdaderamente anómalo, algo que no figuraba en ninguna de nuestras simulaciones o protocolos de contingencia. Una de las consolas auxiliares, encargada de monitorizar la integridad estructural del campo de resonancia, parpadeó y se apagó súbitamente, para luego volver a encenderse mostrando un único símbolo en su pantalla. No era un código de error conocido, ni un carácter de ningún lenguaje terrestre. Era una espiral dentada, de un negro profundo, que parecía absorber la luz a su alrededor, pulsando lentamente como si tuviera vida propia. Uno de los técnicos intentó reiniciar la consola, pero el símbolo persistía, imperturbable. Un escalofrío recorrió la sala. No era solo un fallo técnico. Se sentía como una intrusión, como si algo del otro lado hubiera dejado su huella en nuestra realidad. Una firma sutil pero inconfundible. Keaton me miró, sus ojos reflejando mi propio terror incipiente. «Esto no es normal, Soren. Algo ha cruzado». Maris, sin embargo, parecía galvanizada por el extraño suceso. «¿Lo ven?», exclamó, su voz teñida de un triunfo casi maníaco.
Es una respuesta, una señal. Ordenó que se intensificara el campo noosférico, ignorando nuestras protestas. El zumbido del RCEN se convirtió en un rugido contenido, y las luces de la sala comenzaron a parpadear erráticamente. Fue en ese momento cuando la voz de Alistair regresó por última vez, clara y aterradoramente lúcida, desprovista de toda inflexión humana. Nos ve. Un instante después, todos los sistemas de comunicación con él se cortaron abruptamente. Un silencio denso, preñado de lo incognoscible, cayó sobre nosotros. Recuerdo el rostro de Maris, iluminado por el brillo parpadeante de las consolas, una mezcla de éxtasis y una sombra de algo que podría haber sido miedo, si su ambición no lo hubiera consumido todo. Yo, por mi parte, sentí como se abría una grieta en el suelo de mi entendimiento, una fisura por la que comenzaba a filtrarse la verdadera y aterradora naturaleza del universo que creíamos conocer. El símbolo en la consola seguía pulsando, un ojo oscuro observándonos desde el umbral de lo imposible. Aquel fue el primer susurro, la primera advertencia. No la escuchamos. Estábamos demasiado fascinados por el abismo que se abría ante nosotros. Y el abismo, como bien sabíamos, también nos miraba de vuelta. Tras el incidente con Alistair, una tensa normalidad intentó reinstaurarse en el proyecto eco cósmico, pero era una fachada frágil, como una fina capa de hielo sobre aguas turbulentas y profundas. El símbolo negro y espiralado en la consola fue catalogado oficialmente como una interferencia anómala no identificada, una etiqueta aséptica que apenas lograba enmascarar la inquietud que se había instalado en el corazón del equipo. Alistair fue puesto bajo observación intensiva. Físicamente se recuperó, pero su psique quedó marcada por cicatrices invisibles. Hablaba en susurros sobre la mirada fría que todo lo abarca y se negaba a acercarse de nuevo al RCEN, sus ojos reflejando un terror primordial cada vez que se mencionaba el proyecto. Su testimonio, aunque fragmentado y teñido por el trauma, comenzó a pintar un cuadro perturbador de lo que yacía al otro lado del velo. Mary Selwood, imperturbable en su fervor, o quizás más decidida que nunca tras lo que consideraba una primera comunicación, presionó para continuar con las proyecciones. Argumentaba que los riesgos eran inherentes a cualquier exploración pionera y que los datos obtenidos, por anómalos que fueran, eran demasiado valiosos como para detenerse. Se implementaron nuevos protocolos de seguridad. Se reforzaron los escudos psíquicos de los voluntarios y se diseñaron interfaces neurales más robustas. Pero todos sabíamos que estábamos navegando por aguas desconocidas, sin cartas de navegación ni certezas. La promesa de desvelar los secretos del universo seguía siendo un señuelo poderoso, pero ahora venía acompañada de un sabor amargo, el del miedo a lo que pudiéramos despertar. Las siguientes proyecciones noosféricas se volvieron progresivamente más largas, más estables, y con ellas la naturaleza del otro lado comenzó a revelarse con una claridad aterradora. Los exploradores de la conciencia, como los llamaba Maris, regresaban con relatos cada vez más coherentes, aunque profundamente perturbadores. Describían un paisaje alienígena que desafiaba toda lógica terrestre, una vegetación de estructuras cristalinas y bioluminiscentes que pulsaban con una luz interna, cambiando de color en patrones hipnóticos que parecían responder a alguna música inaudible. No había sol ni cielo reconocible, solo una vasta extensión de nebulosas arremolinadas, de tonos violáceos y esmeraldas que se movían como entidades vivas. La sensación predominante era la de una inmensidad opresiva, una escala que empequeñecía el alma. Keaton Morrell se volvió mi sombra,
su preocupación creciendo con cada nuevo informe. Soren, esto es más que ciencia. Me confió una noche, mientras analizábamos los patrones de energía residual del RCEN tras una proyección particularmente intensa. Lo que están describiendo no es un simple fenómeno astrofísico. Hay una intencionalidad implícita en esas estructuras, en esa luz, y los efectos en los voluntarios son cada vez más profundos. Tenía razón. Los exploradores regresaban no solo con asombro, sino con una especie de terror reverencial, como si hubieran atisbado algo tan sagrado como profano. Algunos desarrollaron tics nerviosos, otros caían en largos silencios introspectivos, sus miradas perdidas en algún punto más allá de las paredes del laboratorio. Fue durante la 7ª proyección, con una voluntaria llamada Elara, una experta en xenolingüística con una mente excepcionalmente resiliente, que la anomalía escaló a un nuevo nivel. Elara logró mantener la conexión durante casi 15 minutos, un récord hasta entonces. Sus descripciones iniciales coincidían con las anteriores: el paisaje de cristal pulsante, las nebulosas danzantes, pero luego su voz se tensó. Hay patrones en la luz de la vegetación, transmitió, su respiración entrecortada. No son aleatorios, son como un lenguaje o una advertencia. Intentó descifrar la secuencia, pero de repente un grito ahogado escapó de sus labios. «¡Se mueve! ¡La Tierra! ¡No es Tierra! ¡Está viva!». El RCEN comenzó a emitir un zumbido agudo y disonante, y las lecturas de energía atmosférica se dispararon de forma exponencial. En la pantalla principal, la representación visual de la conciencia de Elara se fragmentó en miles de esquirlas de luz, como un espejo roto. Antes de que pudiéramos abortar manualmente la proyección, ella transmitió una última frase, su voz temblando con una mezcla de fascinación y pánico absoluto. «El centro. Hay un centro. Todo converge allí. Es un ojo». La conexión se cortó. Elara regresó en un estado de shock profundo, repitiendo una y otra vez la palabra ojo, mientras dibujaba compulsivamente en una tableta la misma espiral dentada que había aparecido en la consola durante la primera proyección. La mención de un ojo en el centro de aquel universo alienígena envió una onda de escalofríos por toda la sala. Ya no éramos meros observadores de un fenómeno distante. La sensación de ser activamente percibidos, de estar bajo la mirada de algo incomprensible, se volvió opresiva. Maris, sin embargo, interpretó esto como la confirmación definitiva. Habían localizado el nexo, el punto focal de la inteligencia que buscaban. Para ella, el ojo no era una amenaza, sino un faro, una invitación a profundizar aún más. Para mí y para Keaton, era la señal inequívoca de que habíamos traspasado un límite que quizás nunca debió ser cruzado. El desafío se había vuelto personal. La búsqueda de Isla, mi anhelo de respuestas, se veía ahora eclipsado por una pregunta mucho más urgente y aterradora. ¿Qué habíamos despertado y qué quería de nosotros? Las noches se llenaron de pesadillas, visiones de paisajes cristalinos y ojos insondables que me observaban desde la oscuridad. La ciencia, mi refugio, mi herramienta para comprender el mundo, comenzaba a parecer un instrumento ridículamente inadecuado para enfrentar la inmensidad de lo que el proyecto eco cósmico estaba desenterrando. Y en el fondo, sabía que lo peor aún estaba por llegar. El universo nos había devuelto la mirada, y su pupila era un abismo. La revelación de Elara sobre el ojo marcó un punto de inflexión irrevocable en el proyecto eco cósmico. Ya no podíamos aferrarnos a la ilusión de ser exploradores invisibles.
Éramos intrusos en un dominio cuya naturaleza y cuyos guardianes desconocíamos por completo. El símbolo de la espiral dentada, ahora asociado directamente con esa mirada central, se convirtió en un ominoso recordatorio de nuestra precaria posición. Las discusiones en el seno del equipo se volvieron más tensas, las miradas más recelosas. El aire en el Aethelburg se cargó con la electricidad estática de un miedo no expresado, la certeza de que cada nueva proyección nos acercaba a una verdad que podría ser demasiado vasta o demasiado terrible para ser asimilada por la mente humana. Mary Selwood, en una muestra de su inquebrantable y casi aterradora determinación, ordenó que todos los esfuerzos se concentraran en obtener una imagen clara y sostenida de ese núcleo oftálmico, como comenzó a llamarlo. Se desarrollaron nuevos algoritmos de estabilización noosférica. Se implementaron filtros psíquicos más potentes y se seleccionó a un nuevo grupo de voluntarios, aquellos con la mayor resiliencia mental y una capacidad casi patológica para compartimentar el miedo. Yo mismo me vi arrastrado por la inercia del proyecto. Una mezcla de fascinación mórbida y un retorcido sentido del deber me impedían abandonar, a pesar de las crecientes advertencias de mi propia intuición y las súplicas cada vez más desesperadas de Keaton Morrell. Soren, piénsalo, me imploró Keaton una tarde, mientras observábamos los preparativos para la siguiente inmersión, su rostro demacrado por la falta de sueño y la preocupación constante. Un ojo, una estructura que parece observar, que reacciona. ¿No te das cuenta de las implicaciones? No estamos llamando a la puerta del conocimiento. Estamos golpeando el cristal de una jaula cuyo ocupante desconocemos. ¿Qué pasa si ese ojo decide que no le gusta lo que ve? Hey. Sus palabras resonaron con una verdad helada, pero la maquinaria del proyecto, impulsada por la voluntad de hierro de Maris y la ambición colectiva, ya era demasiado grande, demasiado poderosa para ser detenida por la simple prudencia. La siguiente proyección fue asignada a un exmilitar reconvertido en especialista en entornos extremos, un hombre llamado Marcus Cole, cuya frialdad y control emocional eran legendarios. La esperanza era que su entrenamiento le permitiera mantener la compostura y obtener los datos que Maris ansiaba. La conexión se estableció, y durante los primeros minutos, todo pareció transcurrir según los nuevos protocolos. Marcus describió con voz monocorde el ya familiar paisaje de cristal y nebulosas, su narración desprovista de la maravilla o el terror que había caracterizado a los anteriores exploradores. Parecía una máquina registrando datos, impermeable al asombro o al espanto. Entonces su voz cambió. Un ligero temblor, apenas perceptible, se deslizó en su tono. Estoy acercándome al epicentro. La vegetación aquí es diferente, más densa, pulsa con una luz más intensa, casi agresiva. Silencio. Luego, lo veo. El núcleo oftálmico es colosal. No hay otra palabra. Hubo una pausa más larga y pudimos oír su respiración acelerándose a través del comunicador. Está enfocándose. Puedo sentirlo, como una presión, en mi mente. No es una estructura pasiva, doctora Elwood. Está consciente y nos está escrutando. La palabra escrutando colgó en el aire de la sala de control, cargada de un peso ominoso. Fue entonces cuando las pantallas que mostraban la transmisión visual directa desde la conciencia de Marcus, normalmente un caleidoscopio de formas abstractas y colores imposibles, comenzaron a coalescer, lentamente, dolorosamente, como una imagen formándose a través de una densa niebla. Una forma comenzó a tomar definición. Primero,
Fue solo una inmensidad oscura, luego contornos vagos, y finalmente allí estaba, una estructura ciclópea, suspendida en el corazón de aquel universo alienígena, que se asemejaba, de una manera que helaba la sangre, a un gigantesco ojo. No un ojo humano ni animal, era algo más, algo geométricamente perfecto y a la vez orgánicamente repulsivo. Su pupila era un abismo de negrura insondable, y el iris parecía compuesto por galaxias en miniatura, arremolinándose en patrones complejos y malévolos. La visión era tan sobrecogedora, tan fundamentalmente otra, que un silencio sepulcral cayó sobre la sala de control. Incluso Maris pareció contener la respiración, sus ojos fijos en la pantalla, una mezcla de triunfo y algo que podría haber sido un atisbo de temor genuino. El núcleo oftálmico no era una metáfora, no era una interpretación subjetiva, era real, en la medida en que cualquier cosa en aquel plano de existencia pudiera serlo, y nos estaba devolviendo la mirada. La sensación de ser observado por esa inteligencia alienígena, vasta e incalculable, se transmitió a través de Marcus, a través de las máquinas, y se clavó en cada uno de nosotros como un arpón de hielo. «Está reaccionando a mi presencia», jadeó Marcus, su voz ahora claramente teñida de pánico. «Siento como si intentara entrar». De repente, la imagen en la pantalla se distorsionó violentamente, como si una interferencia masiva hubiera golpeado la señal. El RCEN emitió un gemido metálico, y las luces de advertencia comenzaron a parpadear por todo el panel de control. «¡Abortar! ¡Abortar la proyección!», grité, pero era demasiado tarde. Un pulso de energía desconocida recorrió el sistema, y la conexión con Marcus se perdió en una explosión de estática ensordecedora. El núcleo oftálmico había desaparecido de la pantalla, dejando tras de sí solo la oscuridad y el eco de una conciencia que había probado la nuestra. Marcus fue desconectado, temblando incontrolablemente, sus ojos desorbitados fijos en un punto invisible en el techo. No hablaba, solo emitía sonidos guturales, y en la palma de su mano derecha, fuertemente apretada, encontraron más tarde un pequeño cristal negro, idéntico a los que formaban la vegetación del otro universo. No había forma de que lo hubiera traído consigo. Era un recuerdo, una marca, un mensaje silencioso de que la barrera entre mundos no solo se había cruzado, sino que se había vuelto permeable. La verdad parcial que habíamos vislumbrado era aterradora. No solo existía algo vasto y consciente más allá de nuestro entendimiento, sino que ahora ese algo sabía de nuestra existencia. Y la curiosidad, como pronto descubriríamos, podía ser una invitación a horrores inimaginables. El incidente con Marcus Cole y la ominosa aparición del cristal negro marcaron el principio del fin de la cohesión dentro del proyecto Eco Cósmico. La verdad, aunque parcial, era demasiado monstruosa para ser ignorada o racionalizada. El Aethelburg, antes un hervidero de colaboración entusiasta, se convirtió en un campo de batalla silencioso, donde las lealtades se resquebrajaban y las agendas ocultas comenzaban a emerger como espectros en la penumbra. La fachada de unidad científica se desmoronó, revelando las profundas fisuras éticas y personales que la ambición de Mary Selwood había intentado suprimir. El miedo, antes un susurro, ahora era un grito ahogado en los pasillos del instituto. Keaton Morrell fue el primero en romper filas de manera abierta. Con la evidencia del trauma de Marcus y el inexplicable artefacto cristalino, presentó un informe demoledor ante el consejo directivo del Aethelburg, exigiendo la suspensión inmediata y definitiva del proyecto.
Acusó a Maris de negligencia temeraria, de anteponer su obsesión personal a la seguridad de los voluntarios y, lo que era más grave, de ignorar deliberadamente las señales de una posible hostilidad por parte de la entidad o entidades del otro lado. Sus palabras, cargadas de una justa indignación y un profundo temor por las implicaciones de nuestros descubrimientos, resonaron con fuerza en algunos miembros del Consejo, aquellos que aún conservaban un vestigio de prudencia. Maris, sin embargo, contraatacó con la ferocidad de una leona defendiendo a su cría. Desacreditó a Keaton, tildándolo de alarmista y de carecer de la visión necesaria para comprender la magnitud de lo que estaban a punto de lograr. Utilizó su considerable influencia y su carisma para convencer a la mayoría del Consejo de que estaban al borde del mayor descubrimiento en la historia de la humanidad. Un contacto directo con una inteligencia superior que podría desvelar los misterios fundamentales del universo. Argumentó que el núcleo oftálmico no era necesariamente hostil, sino quizás curioso, o incluso que sus reacciones eran una forma de comunicación que aún no habíamos aprendido a interpretar. Su retórica era seductora, apelando a la vanidad y a la sed de trascendencia que anidaba en muchos de ellos. Me encontré atrapado en el centro de esta tormenta. Por un lado, la lógica fría de Keaton y el terror primordial que me inspiraba el ojo me instaban a apoyar la suspensión. Las pesadillas se habían vuelto más vívidas, más insistentes, y la imagen del cristal negro en la mano de Marcus me perseguía como un mal augurio. Por otro lado, la influencia de Maris y una perversa fascinación por lo desconocido me mantenían anclado al proyecto. ¿Y si tenía razón? ¿Y si estábamos a un paso de comprenderlo todo? La sombra de Isla y mi anhelo por encontrar algún sentido a su pérdida en la vastedad del cosmos seguía siendo una debilidad que Maris sabía cómo explotar sutilmente. «Piensa en lo que Isla habría querido, Soren», me dijo una vez, su mirada penetrante. Ella entendía que hay verdades más allá de nuestra pequeña esfera de confort. La división se extendió al resto del equipo. Algunos, los más jóvenes y ambiciosos, o aquellos seducidos por la promesa de gloria científica, se alinearon con Maris, minimizando los riesgos y abrazando la narrativa del contacto inminente. Otros, más cautos o quizás más sensibles a la atmósfera opresiva que se había instalado, comenzaron a distanciarse, susurrando sus temores en rincones oscuros y evitando la mirada de la directora. Entre los primeros se encontraba Ren Holloway, un técnico brillante pero ingenuo, un joven lleno de un entusiasmo casi infantil por el proyecto, que veía en Maris Elwood a una especie de profeta de la nueva ciencia. Su admiración por ella era palpable, y su deseo de destacar, de ser parte de algo trascendental, lo volvía peligrosamente vulnerable. Las proyecciones continuaron, aunque con un equipo reducido y bajo una supervisión mucho más estricta por parte de los leales a Maris. Se evitaba deliberadamente el núcleo oftálmico, enfocándose en regiones periféricas de aquel universo alienígena, en un intento de recopilar más datos seguros para calmar las preocupaciones del Consejo. Pero era como intentar estudiar a un león observando solo el movimiento de la hierba a su alrededor. La presencia del ojo lo impregnaba todo, una conciencia latente que sabíamos que seguía allí, observando, esperando. El propio RCEN parecía haber cambiado. Su zumbido ya no era neutro, sino que a veces adquiría una inflexión extraña, casi como un lamento o una advertencia. La fractura interna se hizo evidente cuando Keaton, frustrado por la inacción del Consejo, filtró anónimamente parte de la información más perturbadora
a ciertos medios de comunicación alternativos, aquellos que se especializaban en teorías de la conspiración y fenómenos inexplicables. Aunque la mayoría de la comunidad científica establecida desestimó las filtraciones como sensacionalismo, sembraron una semilla de duda en la opinión pública y aumentaron la presión sobre el Æthelburg. Maris montó en cólera, iniciando una caza de brujas interna para descubrir al traidor, lo que solo sirvió para enrarecer aún más el ambiente. La confianza, un pilar fundamental en cualquier empresa científica, se había evaporado. Fue en este clima de desconfianza y creciente paranoia que Ren Holloway, en un intento desesperado por demostrar su valía y quizás impresionar a la doctora Elwood, se ofreció como voluntario para una inmersión no autorizada, una que se saltara los protocolos de seguridad y buscara un contacto más directo con las entidades del otro lado. Creía, en su ingenua ambición, que podría lograr lo que otros no habían conseguido, que podría ser el heraldo de la gran revelación. Maris, aunque inicialmente reacia por el riesgo político, vio en la audacia de Ren una oportunidad. Si él tenía éxito, silenciaría a sus críticos. Si fallaba, bueno, Ren era prescindible. El conflicto humano había alcanzado un punto en el que la ética se doblegaba ante la obsesión, y las vidas individuales se convertían en meros peones en un juego cósmico cuyas reglas desconocíamos. Y yo, cobardemente, observé cómo se preparaba el escenario para la siguiente tragedia, paralizado por mi propia indecisión y mi creciente terror. La noche en que Ren Holloway decidió sellar su destino fue una de esas noches en Neo Alexandria, donde la lluvia artificial golpeaba los domos de la ciudad con una melancolía persistente, un presagio líquido de la tormenta que se avecinaba en las profundidades de la Æthelburg. Ren, con la complicidad tácita de una doctora Elwood, que había optado por una ceguera selectiva, y el apoyo de un puñado de técnicos igualmente seducidos por la promesa de un avance disruptivo, preparó el RCEN para una inmersión que desafiaba todos los límites de seguridad establecidos. Su plan era simple en su audacia: proyectar su conciencia directamente hacia las coordenadas donde Marcus Cole había visualizado el núcleo oftálmico, pero esta vez con los filtros psíquicos desactivados y los amplificadores noosféricos al máximo. Quería sentirlo todo, verlo todo, sin barreras. Keaton y yo descubrimos sus intenciones demasiado tarde. Una anomalía en los registros de consumo energético del RCEN nos alertó, pero cuando llegamos a la sala de control, Ren ya estaba acoplado al resonador, sus ojos cerrados en una concentración febril, una sonrisa casi extática dibujada en sus labios. Maris Elwood observaba desde una consola secundaria, su rostro impasible, aunque pude detectar un brillo de anticipación culpable en su mirada. Intentamos detenerlo, suplicarle que reconsiderara, pero Ren estaba más allá de cualquier razonamiento. «Voy a tocar la mente de Dios, doctores», nos dijo, su voz resonando con una convicción escalofriante. «Voy a traerles la verdad». La proyección se inició con una violencia inusitada. El RCEN rugió como una bestia herida. Las luces de la sala parpadearon y se apagaron, sumiéndonos en la penumbra rota solo por el resplandor infernal de las pantallas de emergencia y el brillo pulsante del propio resonador. Los datos que llegaban de la conciencia de Ren eran un torbellino caótico, una sinfonía de terror y éxtasis que desafiaba cualquier intento de interpretación. Gritaba, reía, sollozaba, todo al mismo tiempo, su voz distorsionada por la estática dimensional. «Lo veo, es hermoso, es terrible, la geometría de la locura, los ángulos que devoran el pensamiento». Maris
a pesar del evidente peligro, parecía hipnotizada, murmurando ecuaciones y teorías mientras observaba el colapso psíquico de Ren en tiempo real. Está rompiendo las barreras. Está llegando más lejos que nadie. Susurraba, como si la inminente destrucción de una mente joven fuera un mero dato en su gran experimento. Keaton, lívido, intentaba desesperadamente anular la proyección desde una terminal auxiliar, pero los sistemas parecían haberse vuelto locos, respondiendo erráticamente a sus comandos. Yo me sentía paralizado, un espectador impotente de un sacrificio humano en el altar de una curiosidad impía. Entonces, la voz de Ren cambió. Cesaron los gritos, las risas. Un silencio antinatural se apoderó del comunicador, seguido de un susurro gélido, apenas audible, que no parecía provenir de él, sino a través de él. La mirada lo sabe todo. Y luego, un sonido que jamás olvidaré, el sonido de algo vasto e incomprensible riendo. Una risa que no era de alegría ni de malicia, sino de una indiferencia cósmica tan profunda que helaba el alma. Era la risa del universo ante la insignificancia de nuestros intentos por comprenderlo. En ese instante, todos los monitores que mostraban los signos vitales de Ren se fueron a negro. El RCN emitió un chillido agónico y luego un silencio absoluto, más aterrador que cualquier ruido. Cuando finalmente logramos desconectar a Ren, lo que encontramos fue una cáscara vacía. Sus ojos, abiertos de par en par, reflejaban un horror que ninguna palabra podría describir. De su boca entreabierta solo escapaba un leve silbido, y sus manos estaban agarrotadas en una forma extraña, como si hubiera intentado agarrar algo invisible y escurridizo. Los escáneres cerebrales revelaron un daño masivo e irreversible. Su mente, expuesta sin filtros a la inmensidad de lo que fuera que habitara al otro lado, se había fragmentado en millones de pedazos. Ren Holloway, el entusiasta y ambicioso técnico, había dejado de existir. En su lugar, solo quedaba un cuerpo tembloroso, un recordatorio brutal de los límites de la arrogancia humana. El RCN, por su parte, había sufrido una sobrecarga crítica. Varias de sus matrices de cristal exótico estaban fracturadas, y un olor acre a ozono y metal quemado impregnaba la sala. La ilusión de que podíamos controlar este experimento, de que éramos los dueños de esta tecnología, se hizo añicos junto con la mente de Ren. Ya no éramos científicos explorando lo desconocido. Éramos niños jugando con un fuego primordial que amenazaba con consumirnos a todos. La seguridad, la previsibilidad, todas esas cómodas mentiras que nos habíamos contado, se desvanecieron en la oscuridad de aquella sala, dejando solo la cruda y aterradora realidad de nuestra propia fragilidad. El incidente de Ren fue la gota que colmó el vaso. La noticia, a pesar de los intentos de Mearis por contenerla, se filtró más allá de los muros de la Ethelburg. El escándalo fue mayúsculo. La comunidad científica nos repudió, los medios nos crucificaron y los financiadores retiraron su apoyo en masa. El proyecto Eco Cósmico, la joya de la corona de la investigación cosmológica, se convirtió de la noche a la mañana en sinónimo de irresponsabilidad y locura. La ilusión de seguridad se había roto, y con ella la poca cordura que aún nos quedaba. Estábamos solos, enfrentados a algo que no entendíamos y que claramente no tenía ninguna intención benévola hacia nosotros. Y la mirada del núcleo oftálmico, lo sabía en mis entrañas, seguía fija en nosotros, esperando. El estruendo del colapso de Ren Holloway resonó mucho más allá de las paredes insonorizadas del laboratorio del RCN. Fue el sismo que derrumbó la ya precaria estructura del proyecto Eco Cósmico, y con ella
el prestigio del Instituto Ethelburg. La junta directiva, antes dividida entre la fascinación por los posibles descubrimientos y el temor a las consecuencias, se vio forzada a actuar por la abrumadora presión externa y la innegable tragedia. En una reunión de emergencia, cargada de recriminaciones y pánico apenas contenido, se decretó la suspensión inmediata e indefinida de todas las actividades relacionadas con el resonador. La doctora Maris Elwood fue relevada de su cargo de directora, su nombre ahora mancillado por el escándalo, su visión convertida en el epitafio de una ambición desmedida. El Ethelburg se sumió en el caos. Investigadores forenses y comités de ética pululaban por los pasillos, interrogando a cada miembro del personal, confiscando registros y sellando laboratorios. La atmósfera, antes de tensa expectativa, se transformó en una de luto y acusación. Muchos de mis colegas, aquellos que habían permanecido en silencio por miedo o por lealtad mal entendida, ahora se apresuraban a distanciarse del proyecto, buscando chivos expiatorios o simplemente tratando de salvar sus carreras. El sueño de trascendencia se había convertido en una pesadilla burocrática y legal, y la búsqueda de la verdad cósmica había degenerado en una caza de culpables. Maris, sin embargo, no era de las que se rinden fácilmente. Despojada de su autoridad oficial, pero aún poseedora de un carisma magnético y una convicción inquebrantable, comenzó a operar en las sombras. Veía la suspensión no como un final, sino como un obstáculo temporal, una prueba de fe. En los días que siguieron a su destitución, me contactó en secreto. Su voz en el comunicador apenas un susurro febril, pero cargado de una urgencia que me heló la sangre. Apeló a mi dolor, a mi búsqueda de Isla, tejiendo una narrativa en la que la tragedia de Ren era un sacrificio necesario en el camino hacia una comprensión que solo el contacto directo y final con el núcleo oftálmico podría proporcionar. Soren, me dijo, su voz vibrando con una intensidad casi sobrenatural. Estamos tan cerca. Lo que le ocurrió a Ren fue porque no estábamos preparados, porque dudamos, pero ahora sabemos más. Una última inmersión, Soren. Una sola vez más, con los parámetros correctos, con una intención pura. Allí, en ese ojo cósmico, están las respuestas que buscas para Isla, la conexión que ella misma intuía. No podemos detenernos ahora, no cuando la verdad está al alcance de la mano. Sus palabras eran veneno dulce, una tentación que se enroscaba alrededor de mis miedos y mis anhelos más profundos. Sabía que era una locura, una traición a la memoria de Ren y a la poca cordura que me quedaba, pero una parte de mí, la parte más oscura y desesperada, se sintió atraída por su promesa. No fui el único. Maris logró reunir a un pequeño grupo de acólitos, aquellos que le eran ferozmente leales o que, como yo, estaban demasiado rotos o demasiado desesperados para resistirse a su llamado. Éramos parias dentro de nuestra propia institución, un culto clandestino dedicado a una última y blasfema comunión con lo desconocido. Nos reuníamos en secreto, planeando cómo acceder al RCEN, ahora bajo estricta vigilancia, cómo reactivar sus sistemas sin alertar a la seguridad del instituto. Era una operación suicida, impulsada por una mezcla de fanatismo, desesperación y una mórbida curiosidad por ver qué horrores nos aguardaban al final del camino. Keaton Morrell, al enterarse de nuestros planes a través de una confidencia anónima, intentó razonar conmigo una última vez. Su rostro, antes preocupado, ahora reflejaba una profunda tristeza y una resignación amarga. «Soren, ¿no ves que te están manipulando?», me suplicó, su voz rota. «No hay respuestas para Isla allí.
Solo más oscuridad, más destrucción. Lo que sea que habite ese lugar. No es Dios, no es la verdad. Es algo ajeno, indiferente en el mejor de los casos, y activamente malévolo en el peor. Detente, por favor, antes de que sea demasiado tarde para todos. Sus palabras eran ciertas. Lo sabía en cada fibra de mi ser. Pero la atracción del abismo, la promesa de un conocimiento final, aunque fuera aniquilador, era demasiado fuerte. El sistema que nos había sostenido, la estructura de la Ethelburg, las reglas de la investigación científica, la confianza entre colegas, se había derrumbado por completo. Estábamos a la deriva, un grupo de renegados a punto de cometer un acto de profanación definitiva. Nos preparamos para nuestra incursión final en el laboratorio del GCEN como soldados preparándose para una batalla perdida de antemano. La atmósfera entre nosotros era una mezcla de fatalismo y una extraña euforia, la de aquellos que han decidido bailar al borde del precipicio. La reconfiguración era completa, de científicos a sectarios, de exploradores a kamikazes de la conciencia. Y el universo, con su ojo impasible, seguía esperando. En las horas tensas y febriles que precedieron a nuestra incursión clandestina en el santuario profanado del RCN, me encerré en mi terminal personal, revisando una y otra vez los últimos fragmentos de datos recuperados de la desastrosa proyección de Ren Holloway. Algo en la caótica sinfonía de su colapso psíquico me llamaba. Un patrón esquivo entre el ruido. Una nota discordante en la melodía de la locura. Maris y sus acólitos estaban ocupados ultimando los detalles logísticos de nuestra intrusión, desactivando sistemas de vigilancia y obteniendo códigos de acceso falsificados. Yo, en cambio, me sentía impulsado por una necesidad casi visceral de encontrar una última pieza del rompecabezas, una clave que pudiera, si no salvarnos, al menos ofrecernos un simulacro de comprensión antes de que nos sumergiéramos en lo inevitable. La mayor parte de los registros de Ren eran un amasijo ininteligible de actividad neuronal errática, picos de terror y éxtasis que se superponían hasta volverse indistinguibles. Pero al aplicar una serie de filtros algorítmicos diseñados para aislar señales noosféricas coherentes de entre la estática dimensional, comencé a percibir algo más. Justo antes del momento en que la conciencia de Ren se fragmentó por completo, en los instantes en que susurró aquellas palabras sobre la mirada que lo sabe todo, hubo una fluctuación anómala en las lecturas de energía del RCN. No era una simple sobrecarga, era algo más sutil, más intencional. Parecía un eco, una réplica precisa pero amplificada de las propias ondas cerebrales de Ren, como si el núcleo oftálmico no solo lo hubiera visto, sino que hubiera respondido. Profundicé en el análisis, mis dedos volando sobre la interfaz holográfica, mi mente aislada del mundo exterior por una concentración feroz. Los patrones eran inconfundibles. La respuesta del núcleo oftálmico no había sido una reacción pasiva o un reflejo. Había habido un enfoque deliberado, una concentración de energía noosférica dirigida específicamente hacia la conciencia de Ren, como un depredador fijando su mirada en una presa momentos antes de atacar. No éramos nosotros quienes abríamos una ventana para observar. Habíamos golpeado una puerta, y algo del otro lado no solo había escuchado, sino que había devuelto el golpe con una precisión aterradora. El colapso de Ren no fue un simple accidente por exposición. Fue el resultado de un contacto directo, una interacción psíquica que su mente no pudo soportar. Un escalofrío glacial me recorrió la espina dorsal. Esta revelación cambiaba fundamentalmente la naturaleza de nuestra empresa.
No estábamos tratando con un fenómeno natural o una inteligencia pasiva que pudiéramos estudiar a distancia. Estábamos provocando a una entidad consciente, reactiva y, a juzgar por el destino de Ren, inmensamente poderosa y potencialmente hostil. El ojo no solo observaba, también actuaba. Y nosotros, en nuestra arrogancia, estábamos a punto de ofrecerle nuestras mentes en bandeja de plata. La idea de una comunión o un entendimiento mutuo, tan querida por Maris, se me antojó de repente una quimera suicida. Corrí a buscar a Maris, encontrándola en un laboratorio auxiliar con su pequeño grupo de seguidores, revisando los esquemas del RCEN. Les expuse mi descubrimiento, mostrándoles los gráficos, las secuencias de datos, la evidencia irrefutable de una respuesta inteligente y dirigida por parte del núcleo oftálmico. Esperaba una pausa, una reconsideración, quizás incluso un atisbo de miedo en sus ojos. En lugar de eso, vi cómo el rostro de Maris se iluminaba con un fervor aún más intenso. «¡Lo sabía!», exclamó, sus ojos brillando con una luz fanática. «Esto lo confirma todo, Soren. No es solo una presencia, es una inteligencia que busca comunicarse». La reacción a Ren fue tan intensa porque él no estaba preparado. Su mente no pudo canalizar la magnitud del contacto. Pero nosotros sí podemos, juntos. Sus acólitos asintieron con entusiasmo, sus rostros reflejando la misma peligrosa mezcla de fe ciega y ambición desmedida. Intenté razonar con ellos, explicarles que la comunicación que yo había detectado se parecía más a la de un científico observando una ameba bajo un microscopio antes de aplicarle una descarga eléctrica. Pero mis palabras se perdieron en el eco de su propia convicción. Para ellos, mi descubrimiento no era una advertencia, sino una confirmación de que estaban en el camino correcto. Una señal de que el contacto era inminente y que ellos serían los elegidos para recibirlo. Me di cuenta entonces de que ya no había vuelta atrás. Mi revelación, lejos de disuadirlos, había reforzado su determinación, había avivado las llamas de su locura. Estaban decididos a arrojarse al abismo. Y yo, por alguna razón que aún hoy me cuesta comprender, quizás una cobardía disfrazada de fatalismo, o la última y perversa punzada de mi propia curiosidad científica, no pude o no quise abandonarlos. La virada estratégica no había sido hacia la prudencia, sino hacia una aceptación resignada del desastre inminente. Si íbamos a enfrentarnos a esa mirada cósmica, al menos ahora sabía que no éramos meros observadores pasivos, sino participantes activos en una danza peligrosa, con una entidad cuya naturaleza y cuyos designios escapaban por completo a nuestra comprensión. Y el siguiente paso, lo sabía con una certeza helada, nos llevaría directamente al corazón de la tormenta. La noche cayó sobre Neo Alexandria como un sudario, la lluvia artificial repiqueteando contra los domos con la monotonía de un lamento fúnebre. En las entrañas del Aethelburg, nuestro pequeño grupo de renegados se movía con la precisión silenciosa de fantasmas, burlando los sistemas de seguridad con una mezcla de ingenio técnico y pura audacia desesperada. La doctora Elwood lideraba la incursión, sus ojos brillando con una determinación febril, cada uno de sus movimientos imbuido de la gravedad de quien se siente al borde de una revelación trascendental o una aniquilación absoluta. Yo la seguía, junto con los pocos acólitos que aún permanecían a su lado, un nudo de hielo en el estómago, la certeza de mi descubrimiento sobre la naturaleza reactiva del núcleo oftálmico pesando sobre mí como una losa. Alcanzamos la sala de control del RCEN sin ser detectados. El laboratorio, antes un hervidero de actividad científica,
ahora yacía en una penumbra polvorienta y silenciosa. El gran resonador, en su centro como una deidad caída, sus cristales fracturados por la sobrecarga de la proyección de Ren, emitiendo un leve y enfermizo resplandor residual. El olor a ozono y metal quemado aún persistía, un recordatorio tangible de la tragedia que había tenido lugar allí. Por un instante, la enormidad de lo que estábamos a punto de hacer me golpeó con la fuerza de un ariete. Profanar este lugar, reactivar esta máquina maldita, ofrecer nuestras mentes a una entidad que ya había demostrado su capacidad para destrozar la cordura. Maris, sin embargo, no vaciló. Con una eficiencia casi inhumana, comenzó a reactivar los sistemas del RCEN, sus dedos danzando sobre las consolas, introduciendo secuencias de anulación y desviando energía de fuentes secundarias. Sus seguidores se movían a su alrededor, conectando cables, verificando lecturas, sus rostros tensos pero imbuidos de una extraña solemnidad. Era la calma de los condenados, la serenidad de quienes han aceptado su destino, por terrible que sea. Yo observé, sintiéndome a la vez parte y espectador de esta locura. Mi intento de advertirles había sido en vano. Ahora solo quedaba ser testigo y quizás, de alguna manera perversa, comprender. La proyección será colectiva, anunció Maris, una vez que los sistemas principales del RCEN volvieron a la vida con un zumbido ominoso. Unificaremos nuestras conciencias, crearemos una señal noosférica tan potente, tan coherente, que el núcleo no podrá ignorarla. No buscaremos solo observar Soren, buscaremos entrar, trascender la barrera. Sus palabras resonaron en el silencio del laboratorio, y por primera vez vi un atisbo de duda, de miedo, en los ojos de algunos de sus seguidores. Pero la inercia de su liderazgo era demasiado fuerte. Nadie se atrevió a contradecirla. Mientras se preparaban para acoplarse al resonador, tomé una decisión unilateral. Un último y quizás fútil intento de influir en el resultado. Discretamente, accedí a una subrutina de calibración del enfoque noosférico del RCEN. Oficialmente, Maris había configurado los parámetros para una inmersión profunda y penetrante, un intento de forzar la entrada en la realidad del núcleo oftálmico. Yo modifiqué sutilmente esos parámetros, no para impedir la proyección, eso era imposible, sino para cambiar su naturaleza. En lugar de un ariete, ajusté el enfoque para una escucha hipersensible, una receptividad máxima. Si íbamos a ser destruidos, al menos quería entender la naturaleza de la mano que nos golpearía. Quería escuchar el grito del universo, no solo sentir su impacto. Era una apuesta desesperada, un acto de sabotaje sutil, nacido más del instinto de un científico al borde del abismo que de una estrategia calculada. Quizás no cambiaría nada. Quizás la magnitud de lo que estábamos a punto de enfrentar anularía cualquier ajuste técnico. Pero era lo único que podía hacer. Mi última y silenciosa rebelión contra la ciega arrogancia de Maris Elwood. Mientras me acoplaba al arnés neural del RCEN, intercambié una última mirada con ella. En sus ojos ya no había triunfo, solo una expectación vacía. La mirada de quien se ha entregado por completo a una fuerza que la supera. El zumbido del resonador se intensificó, llenando la sala, llenando nuestras cabezas, hasta que pareció que el propio tejido de la realidad comenzaba a vibrar. Sentí la presión creciente en mi mente, la sensación de ser estirado, desgarrado, mientras nuestras conciencias individuales comenzaban a fusionarse en un único y tembloroso vector dirigido hacia la oscuridad. «Prepárense», susurró la voz de Maris a través del enlace neural, justo antes de que el universo se rompiera.
Estábamos llegando. Y entonces fuimos lanzados al vacío. Una descarga colectiva de almas humanas precipitándose hacia el encuentro con lo absoluto, hacia el corazón de una tormenta cósmica que nosotros mismos habíamos desatado. La gran acción decisiva había comenzado, y su desenlace prometía ser irreversible. El tránsito fue una agonía de desintegración y reconstitución. Nuestras conciencias fusionadas fueron catapultadas a través de un túnel de luz imposible, un torbellino de colores que ningún ojo humano había presenciado jamás, acompañadas por un coro de sonidos que eran a la vez música celestial y el chirrido de dimensiones desgarrándose. Sentí la presencia de las otras mentes junto a la mía, el fervor fanático de Maris, el miedo tembloroso de sus acólitos, pero eran ecos distantes, ahogados por la magnitud de la experiencia. El universo que conocíamos se desvaneció, reemplazado por una realidad tan ajena, tan fundamentalmente otra, que la propia palabra realidad parecía una burla. Emergimos en el corazón del paisaje de cristal alienígena. La vegetación bioluminiscente pulsaba ahora con una intensidad demencial, sus luces cambiando en patrones fractales que inducían al vértigo y a una extraña forma de éxtasis doloroso. El cielo, si es que podía llamarse así, era una vorágine de nebulosas conscientes, remolinos de energía pura que parecían observarnos con miles de ojos invisibles. Y allí, en el centro de todo, flotando en una inmensidad que desafiaba cualquier escala imaginable, estaba el núcleo oftálmico. Era inconmensurablemente más grande, más terrible y más vivo de lo que ninguna de nuestras proyecciones anteriores había podido capturar. Su mirada se clavó en nuestra conciencia colectiva con la fuerza de una supernova. No era una mirada en el sentido humano. Era una inundación de percepción pura, una disección instantánea de nuestros pensamientos, nuestros miedos, nuestros más íntimos anhelos. Sentí cómo nuestras mentes individuales eran despojadas de toda defensa, expuestas en su desnudez ante esa inteligencia cósmica. El terror fue absoluto, una aniquilación del yo que precedía a cualquier dolor físico. Podía sentir el pánico de los otros, sus psiques comenzando a deshilacharse bajo la presión insoportable. Y entonces, desde el interior del núcleo oftálmico, o quizás desde un plano de existencia que yacía detrás de él, surgió. No tengo palabras para describirlo. La monstruosidad inefable, como la llamé después en mis delirios, era una aproximación burda, un intento patético de la mente humana por categorizar lo incategorizable. Era una entidad de geometrías imposibles, ángulos que se retorcían y se plegaban sobre sí mismos en dimensiones que no deberían existir, una forma que cambiaba constantemente, fluyendo y solidificándose como una pesadilla líquida. Su presencia irradiaba una antigüedad tan vasta que hacía que la edad del universo conocido pareciera un parpadeo. No hubo comunicación en el sentido que entendemos. No hubo palabras ni imágenes coherentes, solo una avalancha psíquica, una descarga directa de ser. Fui inundado por una comprensión que era a la vez una revelación y una condena. Gracias a mi sutil ajuste en el RCEN, mi escucha hipersensible, mi conciencia no fue inmediatamente aniquilada como temía, sino que se convirtió en un receptor pasivo de una fracción infinitesimal de la mente de esta entidad. Vi, o mejor dicho, experimenté, la creación y destrucción de universos, como si fueran efímeras pompas de jabón flotando en un océano de posibilidades infinitas. Presencié el nacimiento y la muerte de civilizaciones estelares en lo que pareció un instante, sus mayores logros y sus más profundas tragedias reducidas a un susurro fugaz
en la sinfonía del cosmos. Entendí, con una claridad que desgarró mi alma, la absoluta, la aterradora, la insondable insignificancia de la humanidad. Éramos menos que polvo de estrellas, menos que una nota perdida en una ópera cósmica de proporciones inimaginables. Y esta entidad, este Dios, que Maris había buscado con tanto fervor, no era un creador benévolo ni un juez severo. Era el universo mismo, un proceso consciente, sí, pero vasto, indiferente, una arquitectura de existencia que operaba según leyes y propósitos que estaban tan por encima de nuestra comprensión, como nosotros lo estamos de la comprensión de una hormiga. Su mirada no era de interés ni de malicia, era la simple constatación de nuestra existencia, tan trivial como la de cualquier otra partícula efímera. Pude sentir la conciencia de Maris desintegrándose a mi lado, su fervor transformándose en un grito silencioso de horror al enfrentarse a la vacuidad de su propia búsqueda. Los otros simplemente se apagaron, sus frágiles mentes incapaces de soportar ni siquiera el reflejo de esa verdad absoluta. Yo permanecí, suspendido en ese infierno de comprensión, mi propia cordura pendiendo de un hilo, observando cómo la monstruosidad inefable pulsaba y se retorcía, un Dios ciego y terrible en el centro de su creación indiferente. El contacto se había producido. La ciencia había encontrado a Dios. Y el encuentro fue una aniquilación. El regreso fue una caída brutal. Un desgarro violento desde el abismo de la percepción cósmica de vuelta a la cruda y limitada realidad de la sala de control. El RCEN emitió un último y agónico chillido metálico, seguido de una serie de explosiones internas que hicieron temblar los cimientos de la Ethelburg. Los cristales fracturados del resonador estallaron en una lluvia de esquirlas incandescentes, y un humo negro y acre llenó el laboratorio. El olor a circuitos quemados y a algo más, algo extrañamente orgánico y alienígena. La conexión se había roto, no por nuestra voluntad, sino porque la propia máquina, nuestro único y frágil vínculo con aquel otro universo, se había autodestruido bajo la tensión de lo que había canalizado. Cuando el humo comenzó a disiparse, la escena era de una devastación absoluta. Los cuerpos de los acólitos de Maris yacían esparcidos alrededor del resonador destrozado, sus miembros en posturas antinaturales, sus ojos vidriosos y vacíos reflejando el terror final. Estaban muertos, sus mentes borradas por el contacto, sus cuerpos meras cáscaras abandonadas. La doctora Mary Selwood, la artífice de nuestra perdición, aún estaba conectada a su arnés neural, pero su estado era quizás peor que la muerte. Su rostro estaba congelado en una máscara de éxtasis y horror indescriptibles, una sonrisa demencial dibujada en sus labios mientras una única lágrima de sangre rodaba por su mejilla. Estaba viva, pero su mente se había ido, perdida para siempre en los laberintos de la inmensidad que tanto había anhelado tocar. Se había convertido en un monumento catatónico a la arrogancia humana. Yo sobreviví. Físicamente, estaba magullado y exhausto, pero intacto. Psíquicamente, sin embargo, estaba irrevocablemente transformado, o quizás, más exactamente, irrevocablemente dañado. La monstruosidad inefable, en su indiferente omnisciencia, me había dejado una impronta, un regalo envenenado. No era un mensaje verbal, no era un conjunto de instrucciones o advertencias. Era algo mucho más profundo, más fundamental, una fracción de su percepción, una astilla de su comprensión cósmica incrustada en mi alma como un parásito alienígena. Ya no veía el mundo como antes. Los colores eran más intensos, pero también más vacíos. Los sonidos tenían una profundidad nueva, pero también un eco de futilidad.
La humanidad, con sus pequeñas luchas, sus grandes ambiciones, sus dioses y sus demonios, me parecía ahora una farsa conmovedora, una obra de teatro representada por niños en un escenario cósmico indiferente. La búsqueda de Isla, el dolor que me había impulsado durante tanto tiempo, no había encontrado consuelo ni respuestas, sino que se había disuelto en la inmensidad de una verdad mucho más grande y mucho más fría: la insignificancia. Nuestras vidas, nuestros amores, nuestras pérdidas eran eventos tan efímeros y triviales para el universo como la caída de una hoja en un bosque infinito. La advertencia, si es que podía llamarse así, no había sido una prohibición explícita de no volver. Había sido la propia experiencia. La transferencia de conocimiento había sido la consecuencia. Esto es lo que hay, parecía decir el universo. Esta es la verdadera escala de las cosas. No preguntéis más, no busquéis más, porque la respuesta completa os aniquilará, no por malicia, sino por simple incompatibilidad dimensional. La ciencia había encontrado a Dios, y Dios era un abismo consciente que nos miraba con la misma curiosidad con la que nosotros podríamos observar una colonia de bacterias antes de esterilizar la placa de Petri. Fui encontrado horas después por un equipo de seguridad del Aethelborg, en estado de shock, murmurando incoherencias sobre geometrías imposibles y ojos que contenían galaxias. El laboratorio fue sellado, clasificado como zona de alto riesgo biológico y noosférico. La historia oficial hablaría de un trágico accidente durante un experimento no autorizado, de una sobrecarga catastrófica del resonador. Nadie, excepto yo, y quizás los restos destrozados de la mente de Maris, sabría la verdad completa. El conocimiento había sido transferido. La transformación era irreversible. Cargaría con el peso de esa visión, con el eco de esa risa cósmica, por el resto de mis días. Era mi bendición y mi maldición, el precio de haber mirado, aunque fuera por un instante, el verdadero rostro de lo absoluto. Han pasado años desde aquella noche en el Aethelborg, años que se han deslizado como arena entre los dedos de un fantasma. Neo Alexandria sigue brillando en la distancia, un testamento a la incansable y a menudo ciega ambición de la humanidad. Pero para mí, su luz es ahora el resplandor pálido de una vela en la inmensidad de una noche eterna. Vivo recluido, en una pequeña ermita en los límites de la civilización, donde el silencio solo es roto por el viento y el susurro de mis propios pensamientos fragmentados. El mundo me considera un loco, un superviviente traumatizado de un desastre científico. Y quizás tengan razón. Pero ¿qué es la locura sino una percepción alterada de una realidad que se niega a conformarse a nuestras cómodas ilusiones? El proyecto ecocósmico fue enterrado bajo capas de secretismo oficial y desinformación. El RCEN, o lo que quedaba de él, fue desmantelado y sus restos confinados en alguna instalación subterránea de máxima seguridad. Un recordatorio silente de los peligros de hurgar demasiado profundo en los misterios del cosmos. La doctora Maris Elwood permanece en una institución psiquiátrica, su cuerpo habitado por el eco de una sonrisa vacía, sus ojos fijos en alguna visión inefable que solo ella puede ver. A veces, muy raramente, me permiten visitarla. No hablamos, solo nos sentamos en silencio, dos náufragos de una misma tormenta cósmica, compartiendo una comprensión que ninguna palabra podría expresar. He abandonado la ciencia formal, las ecuaciones y las teorías que una vez me parecieron la clave para desvelar el universo. Ahora me resultan triviales, infantiles. ¿De qué sirve medir la expansión de las galaxias
cuando has sentido la respiración de la entidad que las sueña. ¿Cómo puedes teorizar sobre la naturaleza de la conciencia cuando has sido inundado por una conciencia que abarca la totalidad de la existencia? Ahora contemplo las estrellas no con la curiosidad del astrónomo, sino con el terror reverencial del místico que ha atisbado detrás del velo y ha visto la verdadera y aterradora faz de su Dios. La impronta psíquica que me dejó el núcleo oftálmico sigue conmigo. A veces, en la quietud de la noche, me asaltan visiones fragmentadas, paisajes de cristal bajo cielos de nebulosas danzantes, el eco de esa risa indiferente, la sensación opresiva de esa mirada que todo lo abarca. No son recuerdos, son resonancias, como si una parte de aquel otro universo se hubiera quedado anclada en mi alma. He aprendido a vivir con ello, a aceptarlo como parte de lo que soy ahora. Un hombre que ha visto demasiado, que sabe demasiado. Mi búsqueda de respuestas sobre Isla terminó de la manera más inesperada y cruel. No encontré consuelo, ni un cierre trascendental. Encontré la comprensión de que su vida, su amor, su pérdida, aunque infinitamente preciosos para mí, eran, en la gran escala de las cosas, eventos de una insignificancia cósmica. Y extrañamente, en esa verdad brutal, encontré una forma de paz amarga. Si nada importa a esa escala, entonces lo único que verdaderamente importa es lo que elegimos que importe en nuestra breve y frágil existencia. El amor que damos, el arte que creamos, la compasión que ofrecemos a otros seres igualmente perdidos en la inmensidad. La ciencia encontró a Dios. Sí, pero este Dios no era una entidad personal, ni una fuerza moral, ni un arquitecto benévolo. Era el todo y la nada, el proceso y la sustancia, una conciencia tan vasta y tan ajena a nuestras categorías que cualquier intento de definirla es una blasfemia. Y su mensaje, si es que hubo uno, fue simple. La existencia es un misterio insondable, y la verdadera sabiduría no reside en desvelarlo, sino en aprender a vivir con la maravilla y el terror de su incomprensibilidad. Quizás la humanidad vive en una burbuja de ignorancia protectora, y yo soy uno de los pocos desafortunados que ha visto, aunque sea brevemente, lo que hay más allá, y debo vivir con esa carga, con ese conocimiento prohibido. A veces miro al cielo nocturno y me pregunto si el núcleo oftálmico sigue observando. Y una parte de mí, la parte que aún tiembla con el eco de su contacto, sabe que sí. Siempre lo ha hecho. Siempre lo hará. Y quizás el verdadero acto de fe no es buscar a Dios en las estrellas o en las ecuaciones, sino encontrarlo en el silencio aterrador que se extiende entre ellas y aceptar nuestra humilde, nuestra aterradoramente humilde condición de ser.